Imagina un pasaje bajo la arena de Saqqara, donde la luz de las antorchas no ilumina tanto como delata sombras. El aire es denso, cargado de resinas, aceite y una música grave que parece brotar de la piedra. En este descenso, Egipto se prepara para convertir a un niño en un dios. La escena es antigua, solemne, casi coreografiada. Sacerdotes con cráneos rapados recitan fórmulas que no son solo palabras, sino llaves. Toda coronación en el Valle del Nilo pretende lo mismo: separar al gobernante de lo humano y colocarlo en la orilla donde habitan los símbolos. Hay un límite invisible en esa orilla, una línea donde la alegoría deja de ser metáfora y empieza a dictar conducta. Cuando se cruza demasiado pronto, deja de ser rito y se convierte en molde. Se ha dicho que Pepi II llegó al trono demasiado joven para comprender el peso de un cetro y la soledad que lo acompaña. Pero los ritos del poder no esperan a la madurez, la fabrican. El templo multiplica los signos: agua, sangre, incienso, oro, fórmulas repetidas hasta que ya no significan algo, sino que se convierten en el suelo que pisas. La procesión no se improvisa. Empieza al amanecer, con las puertas del santuario abriéndose como un párpado. Detrás, un recinto donde el tiempo funciona distinto. El pasado se maneja como herramienta y el futuro se promete como deuda. Allí, frente a dignatarios que contienen el aliento, el niño es presentado al país entero, aunque solo lo vean unos pocos. Nada en el guión es casual. Cada gesto pretende tallar una identidad que no admite dudas. La antropología entiende estos momentos como ritos de paso, muertes simbólicas y renacimientos sociales. Pero en la política sacralizada, el paso no lleva a la adultez, sino a la excepción. La corona egipcia no solo legitima, reordena la realidad. A partir de ahora, la palabra del coronado define lo permitido. Y sin embargo, debajo de ese nuevo título, late una mente en formación. La neurociencia moderna insinuaría que los circuitos de empatía, regulación y límites están todavía abriéndose camino. ¿Qué ocurre cuando la sociedad entera decide que la imaginación de un solo individuo es ley? ¿Qué ocurre cuando la especulación infantil se encuentra respaldada por sacerdocios, ejércitos y graneros? El ritual inicia con una pedagogía del asombro. No se trata de impresionar por capricho, sino de escribir en el cuerpo la gramática del poder. El toro consagrado, los cantos, los metales, todo es mensaje. Al niño se le enseña que lo sagrado responde a su presencia, que los elementos obedecen a su mirada. Aprende que el mundo puede ser detenido y reiniciado a voluntad. Y aprende sobre todo que miles de ojos miden sus gestos y extraen de ellos sentido. Desde ese instante, cada decisión dejará un rastro que otros convertirán en doctrina. Es el nacimiento de un bucle. El soberano produce signos, los signos producen obediencia, la obediencia consolida al soberano. Los testigos de aquel día no vieron un monstruo, vieron un milagro, porque todo poder duradero necesita ese primer aplauso, esa respiración colectiva que, por un segundo, concede a lo extraordinario la apariencia de lo inevitable. Pepi, todavía pequeño, aprende la primera lección. El silencio de los mayores no es solo respeto, es miedo a romper el hechizo del orden. La corte agacha la cabeza, los escribas fijan lo sucedido y los dioses, invocados, se vuelven excusa. Lo que en otro contexto sería un juego, la exploración asombrada de un niño, se convierte en dogma. Y cuando el juego se asienta como dogma, la curiosidad adquiere consecuencias políticas. En la penumbra del santuario, un detalle marca la diferencia: la risa del coronado. No una risa cruel, todavía no. Una risa de descubrimiento. El niño parece entender que, en ese recinto, el miedo ajeno se organiza a su alrededor como si fuera arquitectura. Nadie osa interrumpir, nadie corrige, nadie dice: basta. Se instala así la pedagogía de la impunidad.
El mundo no te contradice, luego el mundo confirma que tienes razón. Ese es el núcleo duro de la transformación. En adelante, cada vez que el joven rey suspire, docenas de manos ejecutarán un plan. Cada vez que imagine, habrá artesanos, recitadores y arquitectos traduciendo su imaginación en piedra, en decreto, en calendario. El templo, por su parte, cumple su propia agenda. Necesita un soberano que no solo gobierne, sino que concentre, que absorba en su figura la fragilidad del clima y la ansiedad de las cosechas. La inundación del Nilo no siempre obedece. Las nubes vuelven caprichosos los años. Así que el país necesita una promesa que no falle. El niño Dios es esa promesa. Si respira, respira el reino. Si sonríe, sonríen los mercados. Si alza la mano, los nomarcas alinean sus tributos. De este modo, el poder divino no es solo una creencia, es una tecnología de coordinación. Pero, como toda tecnología, cobra un precio. Exige uniformidad, disciplina y una capacidad peligrosa de justificarlo todo en nombre de la estabilidad. La filosofía política lo ha dicho de 1000 modos. El soberano es quien decide la excepción. En Egipto, esa excepción se reviste de mito. Las ceremonias repiten que el rey no es como los demás, que inaugura el tiempo, que tiene derecho de ordenar el dolor y la alegría como si fuesen recursos. Y allí, en ese derecho fabricado, se cuela la posibilidad del exceso. No hace falta maldad para cruzar la línea, basta con que desaparezcan los límites. Lo que para un adulto sería freno, para un niño investido es incentivo. El gesto que antes pedía corrección, ahora recibe incienso. El capricho, rodeado de técnicos, se convierte en política pública. A lo largo del día, la ciudad percibe vibraciones que no entiende. Las plazas se llenan de vendedores, los talleres pulen piezas destinadas a un culto que nunca verán. Los campesinos comentan con respeto distante. Una atmósfera de fiesta contenida convive con un presentimiento. Porque toda entronización siembra 2 semillas, la de la pertenencia, somos un pueblo, tenemos un rey, y la del temor. Todo depende de lo que ese rey aprenda de sí mismo. Y Pepi, mientras tanto, absorbe cada aplauso como confirmación metafísica. La sala del trono, más grande que sus pasos, le enseña otra lección. Para llenar ese espacio, deberá encontrar un ritmo interior, o alguien se lo impondrá. Al anochecer, cuando el incienso ya no consigue ocultar el olor del aceite y el sudor, termina la parte pública y empieza el largo silencio de la formación. Sacerdotes y preceptores trazan un currículo donde religión, ley y placer del control se confunden. No educan para dudar, educan para decidir. No preparan para escuchar, preparan para recibir informes. Y sin embargo, un resquicio resta, lo humano, que siempre insiste. A veces se manifiesta en un titubeo, en una pregunta, en un gesto de compasión. Otras veces, en un brillo en la mirada que confunde a los que rodean. Ese brillo, si carece de límites, buscará escenarios cada vez más intensos para sentirse vivo. Es la trampa dorada de los reyes de larga duración. Así queda inaugurada una era donde el símbolo puede torcer la economía, arrastrar la diplomacia, reescribir la moral cotidiana. La fiesta ha terminado, pero el experimento apenas comienza. Un niño ha sido proclamado excepción, y el país, convertido en laboratorio, aprenderá demasiado tarde que ninguna sociedad sale indemne cuando confunde lo sagrado con lo ilimitado. Los escribas cierran sus tablillas, las puertas vuelven a sellarse, y Saqqara se queda escuchando. En el centro de esa escucha late una pregunta que atraviesa siglos. ¿Quién le dice no a un dios cuando todavía es un niño? El niño que había reído en medio de los cánticos pronto se convirtió en el eje de una maquinaria donde el poder no tenía contrapesos. Desde el inicio de su reinado,
cada decisión de Pepi II fue recibida como decreto divino. No hubo una edad de aprendizaje ni un periodo de tutela real, porque la corte temía que cualquier corrección fuese interpretada como traición. Así se forjó la primera grieta, un soberano demasiado joven para comprender límites, rodeado de adultos demasiado temerosos para enseñarlos. El resultado fue la consolidación de la impunidad. Ninguna acción, por caprichosa que pareciera, acarreaba consecuencias. Esa impunidad, repetida durante años, se incrustó en su carácter como una segunda naturaleza. Los cronistas extranjeros, siglos después, se asombraban de cómo una civilización que había perfeccionado la escritura, la arquitectura y la ingeniería hidráulica se doblegaba ante los deseos de un solo individuo. Pero los egipcios de aquel tiempo lo vivieron como parte de un orden cósmico. El faraón no era un hombre al que se podía cuestionar. Era la encarnación de Horus, un dios viviente. Esa convicción transformó los errores en oráculos y los excesos en rituales. Si la cosecha era buena, era gracias a él. Si la cosecha fallaba, también, porque los dioses deseaban que la obediencia se intensificara. De este modo, la lógica se invertía. Cuanto más arbitrarias eran sus órdenes, más pruebas de divinidad parecían ofrecer. La psicología moderna hablaría aquí del fenómeno de la desensibilización. Un estímulo, por intenso que sea, pierde efecto con la repetición. Para volver a sentir lo mismo, es necesario aumentar la dosis. En el caso del poder, la dosis es la magnitud del control. Lo que en un principio bastaba para impresionar al joven monarca, el silencio reverente de una sala o la obediencia inmediata de un sacerdote, pronto se volvió insuficiente. Necesitaba más. No se trataba de riqueza, porque Egipto ya le ofrecía los tesoros del Nilo. No se trataba de estatus, porque ninguna autoridad estaba por encima de él. Lo que buscaba era intensidad, la sensación de que su voluntad podía torcer la realidad sin obstáculos. Este patrón se repite en otros regímenes absolutos a lo largo de la historia. El joven emperador romano Cómodo, siglos más tarde, también aprendió que el Senado no osaba contradecirlo. Eso lo llevó a exigir espectáculos cada vez más excéntricos en el anfiteatro. La condesa húngara Isabel Báthory, en la Europa moderna temprana, descubrió que sus criados jamás denunciarían a la señora del castillo, y así se aventuró en prácticas que habrían significado la hoguera para cualquier otra persona. En todos los casos, la estructura de poder no corrige, amplifica. En Egipto, la amplificación duró casi un siglo, y Pepi II fue su núcleo. El contexto político tampoco ayudaba. La corte había quedado traumatizada por muertes sospechosas, un padre fallecido en circunstancias poco claras, un hermano mayor convenientemente desaparecido. Los altos funcionarios comprendieron que la supervivencia no dependía de servir bien al país, sino de servir bien al niño Dios. Se creó entonces una cultura de sumisión ritualizada. El visir redactaba decretos que nadie discutía. Los nomarcas enviaban tributos incluso cuando sus provincias sufrían hambrunas. Los sacerdotes bendecían cada gesto, sin importar lo absurdo. El mensaje era claro: ningún precio era demasiado alto para mantener intacta la ilusión de un soberano perfecto. Con el tiempo, esta dinámica moldeó al propio faraón. No había resistencia contra la cual medirse, y eso lo privó de un sentido básico de realidad. Un niño necesita la experiencia de escuchar no para aprender los límites de su mundo. Pepi jamás lo escuchó. La pedagogía de la contradicción fue sustituida por la pedagogía de la veneración, y lo que en principio era un déficit educativo se transformó en un abismo psicológico. La ausencia de consecuencias no solo lo volvió temerario, lo volvió creativo en la búsqueda de nuevas formas de confirmar su excepcionalidad. Cada generación de cortesanos que entraba al palacio encontraba a un rey más alejado de la experiencia humana común.
más convencido de que el universo existía únicamente para confirmar su curiosidad. Mientras tanto, la población común observaba desde lejos. No todos participaban en los rituales palaciegos, pero todos sentían sus efectos: impuestos, reclutamientos, ofrendas. El aparato estatal drenaba recursos en nombre de un soberano, cuya longevidad parecía sobrenatural. Los campesinos veían cómo su trabajo se desviaba de los canales de riego a los templos, cómo el grano que debería alimentar familias se convertía en tributo. La paradoja era evidente. Cuanto más insaciable parecía el faraón, más se debilitaba la base que sostenía el país. Y aún así, el discurso oficial repetía que su mandato era eterno, que el orden de Maat dependía de mantenerlo satisfecho. El niño de 6 años se convirtió en un adolescente que nunca conoció resistencia, en un adulto que nunca experimentó límites, y en un anciano que había sobrevivido a 8 generaciones de descendientes. 90 años de gobierno sin interrupción no solo consolidaron su leyenda, también demostraron cómo la impunidad sistemática puede corroer la médula de una civilización. Lo que empezó como la risa inocente en un templo, terminó como la certeza de que todo estaba permitido. Esa certeza sería el motor de prácticas tan extremas que siglos más tarde los escribas prefirieron borrarlas de los registros y los arqueólogos modernos temen confirmarlas del todo. En los pasillos del Palacio de Menfis, donde el mármol blanco reflejaba la luz de las antorchas, se levantaba poco a poco una maquinaria que no tenía precedentes. No era un ejército, ni un mercado, ni un templo. Era una administración entera, consagrada a cumplir cada capricho del faraón. Lo llamaban con títulos solemnes, envolviéndolo en un lenguaje que ennoblecía lo que en realidad era una red de abastecimiento para la voluntad de un solo hombre. Documentos fragmentarios que han sobrevivido hablan de oficina de entretenimientos reales o de consejo de ritos extraordinarios. Detrás de esas palabras se escondía un sistema que regulaba desde el transporte de animales exóticos hasta la asignación de escribas encargados de registrar cada orden. Ese fue el gran hallazgo de Pepi II. No necesitaba justificar lo que pedía, bastaba con inventar una nomenclatura sagrada. Lo que hubiera sido un crimen en cualquier aldea se transformaba en liturgia cuando se revestía con incienso y se escribía en jeroglíficos. Así, la burocracia se convirtió en cómplice. Escribas que antes habían registrado impuestos, ahora clasificaban ofrendas vivas. Sacerdotes que habían recitado plegarias por la fertilidad, ahora bendecían selecciones para rituales privados. El mismo mecanismo que había hecho del Nilo la arteria de Egipto se utilizaba para alimentar la voracidad de un solo trono. No se trataba solo de obediencia, se trataba de supervivencia. Cada funcionario comprendía que su carrera, e incluso su vida, dependía de demostrar entusiasmo en estas tareas. Algunos se especializaron en conseguir tributos adecuados, otros en construir espacios ocultos dentro del complejo palaciego, otros en preparar informes que minimizaban los costos humanos de cada orden. Así nacieron las primeras fichas de clasificación, registros detallados donde se evaluaba tamaño, voz, resistencia, incluso la conveniencia astrológica de ciertos sujetos. Todo con sellos oficiales, todo con la apariencia de un proceso administrativo legítimo. El aparato creció como una hidra. Había supervisores provinciales encargados de remitir tributos, inspectores que recorrían aldeas, fingiendo censos agrícolas, y hasta médicos que desarrollaban fórmulas para mantener vivos a quienes el faraón aún no quería perder. El engranaje era tan vasto que en su apogeo, más de 1000 personas trabajaban únicamente para sostener lo que se anunciaba como ceremonias de renovación divina. Lo monstruoso se había convertido en rutina, lo extraordinario en papeleo. En términos modernos, podríamos decir que Egipto inventó en esa época una industria del horror institucionalizado.
Y como toda industria, generaba su propia cultura interna. Los supervisores presumían de eficiencia, los escribas competían por la caligrafía más perfecta, los constructores innovaban en sistemas de drenaje y aislamiento acústico. Cada mejora técnica significaba más prestigio ante la corte. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos entendían que estaban perfeccionando una maquinaria cuyo único producto era el dolor. Las fuentes extranjeras reflejan el asombro y el rechazo. Comerciantes sumerios escribieron en tablillas de arcilla que Egipto se había convertido en la tierra donde los niños entran y no regresan. Mercaderes fenicios prohibieron a sus marineros desembarcar en puertos controlados por Menfis. El prestigio que había acompañado a los faraones constructores de pirámides se tornaba ahora en repugnancia. Egipto, antaño centro del mundo antiguo, se estaba aislando a sí mismo por la reputación de su soberano. Dentro del país, la burocracia justificaba cada acto con argumentos religiosos. Decían que todo se hacía para sostener a Maat, el orden cósmico, que la obediencia absoluta garantizaba el equilibrio del universo, que el sacrificio de unos pocos preservaba la fertilidad del Nilo. Así, el discurso oficial transformaba el miedo en devoción. Las familias, atrapadas entre la necesidad de sobrevivir y la imposibilidad de rebelarse, entregaban lo que se les pedía con resignación. La retórica había cumplido su cometido. Nadie hablaba de víctimas, solo de elegidos. La clave de este proceso fue el lenguaje. Cada vez que se creaba un nuevo título o una nueva categoría, se alejaba la realidad un paso más de su brutalidad. Los escribas no decían prisioneros, sino ofrendas de vida. No anotaban tortura, sino ensayo ritual. No registraban muerte, sino tránsito al servicio de los dioses. Así, palabra tras palabra, el palacio levantó un muro simbólico que ocultaba el verdadero costo de su funcionamiento. Y cuanto más se expandía este muro, más difícil era para los súbditos distinguir entre lo sagrado y lo monstruoso. Esa fue la genialidad perversa de Pepi II, convertir su apetito personal en doctrina de Estado. En vez de esconder sus excesos, los elevó a categoría ritual, y en vez de chocar con la resistencia de los suyos, los convenció de que estaban sirviendo a la eternidad. La corte aprendió que la mejor manera de sobrevivir era participar activamente en el engranaje. Y así, lo que comenzó como los caprichos de un niño, se transformó en la estructura administrativa de un imperio. El Nilo había sido durante milenios el reloj y el estómago de Egipto. Cada crecida traía limo, cada limo aseguraba pan. Pero en el largo reinado de Pepi II, el equilibrio se torció. El clima cambió, las inundaciones disminuyeron, las sequías se repitieron y el país se encontró con menos grano para alimentar a su población. En ese contexto crítico, el faraón decidió redirigir enormes recursos, no hacia los canales ni hacia los hilos, sino hacia una sustancia que simbolizaba dulzura y abundancia: la miel. Miles de colmenas fueron instaladas, no para endulzar pan ni para comerciar con Fenicia, sino para sostener los rituales privados del soberano. La miel se convirtió en moneda de poder, un bien tan codiciado en palacio como el oro. Las aldeas comprendieron pronto el precio de esa transformación. Campos que debían sembrarse con trigo se llenaban de flores para las abejas. Agricultores expertos en la irrigación del cereal tuvieron que aprender a criar enjambres. Los impuestos ya no se medían solo en sacos de grano, sino también en cántaros de miel. Se calcula que en los últimos 20 años del reinado se produjo más miel que en los 100 anteriores. Pero la dulzura de ese récord se tradujo en amargura popular. Familias enteras pasaban hambre mientras caravanas cargadas de ánforas doradas desaparecían tras los muros de Menfis. La economía, forzada a obedecer la voluntad de un solo hombre, se volvió frágil. Egipto había sido famoso por su capacidad de almacenar excedentes para tiempos de crisis,
Ahora, esos excedentes eran sustituidos por un producto inútil para sobrevivir. Los escribas oficiales justificaban la medida con fórmulas piadosas. Decían que la miel era alimento de los dioses, que su pureza atraía bendiciones cósmicas. En realidad, era un lujo parasitario que drenaba los recursos más básicos. Y el pueblo, que veía cómo se encogía el pan de cada día, empezó a murmurar. La ironía era devastadora. El país que había alimentado a imperios vecinos, que había sido llamado el granero del mundo antiguo, ahora padecía escasez por decisión interna. Los campos florecían, sí, pero de manera estéril. Las amapolas y los lirios no podían convertirse en pan. Las abejas zumbaban en enjambres prósperos, mientras los niños lloraban de hambre. La belleza de los paisajes floridos era una máscara que ocultaba la miseria en las aldeas. Así, la miel no solo fue símbolo de un reinado corrupto, se convirtió en metáfora del engaño, en el disfraz dorado de un desastre. El impacto se extendió más allá de la agricultura. Para transportar la miel al palacio, se adaptaron barcos con compartimentos especiales. Para conservarla, se multiplicaron los alfareros dedicados a fabricar ánforas. Para protegerla, se destinaron guardias que deberían haber custodiado caravanas de grano. Todo el sistema económico giró alrededor de una sustancia que no alimentaba, que no curaba, que no defendía. El coste de oportunidad fue incalculable. Mientras Egipto se obsesionaba con la miel, descuidaba su ejército, sus diques, su comercio exterior. La miel, símbolo de dulzura en tantas culturas, aquí fue vehículo de ruina. Los propios campesinos lo entendieron de forma instintiva. Algunas familias empezaron a rechazarla en su dieta, otras se negaban a venderla en los mercados. La tradición oral transmitió esa desconfianza a lo largo de generaciones. Incluso hoy, ciertos linajes egipcios antiguos conservan la costumbre de no consumir miel sin poder explicar por qué. Es la memoria cultural de un tiempo en que el néctar dorado se convirtió en señal de dolor. A nivel social, el resentimiento creció. Los nomarcas del sur, enfrentados a hambrunas locales, comenzaron a guardar grano en secreto, ocultando su producción real al palacio. Los sacerdotes de Tebas se distanciaron de Menfis, alegando que los dioses preferían pan y cerveza en sus altares antes que ánforas de miel. El divorcio entre el faraón y sus súbditos se hizo más profundo. La dulzura que debía unir al pueblo se volvió la evidencia de un abismo. Así, el gran error económico del reinado no fue la sequía del Nilo, ni la incapacidad técnica para adaptarse, sino la decisión política de anteponer el capricho al alimento. La miel se convirtió en una maldición disfrazada de oro líquido, y Egipto, en vez de endulzar su destino, se envenenó lentamente con el néctar que adoraba a un dios anciano. Los arqueólogos que siglos después excavan en Saqqara y en los alrededores de Menfis se encuentran con un rompecabezas, fragmentos de textos oficiales que hablan de abundancia, de orden y de un faraón venerado como eterno, pero al mismo tiempo, capas de silencio, muros raspados, inscripciones eliminadas con violencia. Pepi II figura en las listas reales, sí, pero apenas con su nombre y su longevidad. Nada sobre su grandeza, nada sobre hazañas. Es como si los propios escribas hubieran decidido recordarlo lo justo para que existiera, pero no lo suficiente para explicar su reinado. Ese vacío no es accidental. La damnatio memoriae, la condena de la memoria, fue la estrategia de los sucesores. Los rituales más oscuros quedaron fuera de los archivos, las referencias fueron sustituidas por circunloquios. El trono distante, el anciano. Donde antes había himnos de gloria, ahora hay huecos, lagunas que solo pueden interpretarse como censura. Lo irónico es que ese silencio confirma la magnitud de lo que se quiso ocultar. Ningún faraón necesita ser borrado si no ha dejado cicatrices insoportables.
En paralelo, aparecen evidencias materiales que contradicen la versión edulcorada. Pirámides construidas con piedra de mala calidad, muros derrumbados prematuramente, tumbas saqueadas no por ladrones, sino por manos oficiales que parecían querer destruir más que robar. Incluso la momia atribuida a Pepi II muestra señales de manipulación intencionada. Órganos maltratados, vendajes invertidos, sales corrosivas. No parece un error, parece una venganza póstuma. Es como si quienes lo embalsamaron hubiesen querido garantizar que no alcanzara una eternidad pacífica. Los relatos extranjeros completan la escena. Crónicas sumerias y tablillas hititas describen a Egipto como tierra maldita, donde el comercio se evitaba y los dioses retiraban su favor. Una inscripción nubia habla del monstruo de Menfis y de cómo su reino estaba condenado a desaparecer. Estos testimonios no detallan los rituales, pero sí reflejan la repulsión que despertaba. Y cuando varias culturas distintas coinciden en describir un reinado como antinatural, la sospecha se convierte en certeza histórica. La memoria colectiva funciona de forma extraña. Lo que se calla grita más fuerte que lo que se escribe. En los pueblos que sobrevivieron al colapso del Imperio Antiguo, surgieron mitos sobre cuevas donde no debía entrar nadie, sobre dulces prohibidos, sobre templos que arrastraban maldiciones. Son residuos culturales, huellas de un trauma social que nunca se pudo nombrar en documentos oficiales. La antropología enseña que cuando una sociedad reprime un recuerdo, lo transforma en tabú. Y el tabú es más resistente que la crónica. Pasa de padres a hijos como un susurro que nunca se cuestiona. La gran pregunta que surge al estudiar a Pepi II es cuánto hay de mito y cuánto de hecho comprobado. Es cierto que muchos detalles llegan a nosotros filtrados por siglos de exageraciones o silencios interesados. Pero también es cierto que cuando varios indicios convergen, la sombra se vuelve demasiado densa para atribuirla solo a leyenda. Lo que se intentó borrar regresa disfrazado de arqueología, de demografía, de ausencias inexplicables en los registros funerarios. El Egipto de Pepi II no dejó monumentos imperecederos como Keops, ni hazañas militares como Ramsés. Lo que dejó fue un vacío, y ese vacío, leído con atención, revela más que cualquier inscripción gloriosa. El recuerdo de su reinado, por tanto, no es luminoso, sino negativo. No está en lo que se conserva, sino en lo que falta. La historia se convierte en espejo oscuro. Vemos al faraón no por sus obras, sino por las cicatrices que dejó al intentar borrarlas. Y esa ausencia planificada, esa memoria amputada, es quizá la evidencia más brutal de todas, porque demuestra que incluso los contemporáneos comprendieron que había cosas demasiado terribles para perpetuarlas. Y sin embargo, como todo trauma reprimido, lo prohibido se filtra de nuevo en mitos, en ecos, en el murmullo de lo innombrable. El poder absoluto no solo deforma instituciones, también deforma mentes. La larga vida de Pepi II ofrece un caso extremo de cómo la psicología de un gobernante puede fracturarse cuando ningún límite externo lo contiene. La corte lo había elevado al rango de Dios viviente cuando aún era un niño, y esa deificación precoz bloqueó la formación natural de empatía. Lo que para otro ser humano habría sido un rostro de dolor, para él se convirtió en dato, en señal, en material de observación. Desde temprano aprendió que el sufrimiento ajeno no era algo que debía detenerse, sino un fenómeno que podía estudiarse con calma. Esa mutación no ocurrió en un vacío, ocurrió en un entorno que lo celebraba cada vez que mostraba frialdad. En su mundo, la compasión era un defecto. Los sacerdotes alababan su capacidad de mirar la desgracia sin pestañear, porque la interpretaban como prueba de divinidad. Los cortesanos repetían que la serenidad ante la muerte era signo de un espíritu superior. Y así, lo que en otra sociedad sería patológico, en Egipto se convirtió en virtud sagrada.
Pepi descubrió pronto que el miedo de los demás era un recurso tan maleable como la piedra caliza. Se fascinaba con las pausas, con los silencios que seguían a sus gestos. Lo llamaba el momento divino, ese instante en que los ojos del súbdito se vaciaban de esperanza y quedaban suspendidos en la obediencia. Este interés obsesivo por la reacción del otro lo condujo a ritualizar la observación. Se dice que recorría las dependencias de palacio a horas inesperadas, no para dar órdenes, sino para contemplar cómo la gente contenía la respiración al verlo. No necesitaba castigar, bastaba con aparecer. El miedo colectivo era, para él, un espectáculo permanente. Esa costumbre se extendió hasta convertirse en liturgia. Cada vez que entraba en una sala, todos se inclinaban y guardaban silencio absoluto, porque no hacerlo equivalía a desafiar a un dios. De ese silencio nacería su teoría más perturbadora, la idea de que el miedo era, en sí mismo, una forma de comunicación con lo divino. La neurociencia actual hablaría de adicción al control. El cerebro, expuesto a la sensación de dominio total, libera dopamina como si se tratara de una droga. Pero como con cualquier adicción, la dosis debe aumentar para mantener la euforia. Pepi pasó de disfrutar con gestos de reverencia a necesitar pruebas más intensas de sometimiento. Cada nuevo acto de obediencia perdía efecto con el tiempo, hasta que la única manera de sentir era intensificar la experiencia de control. Así, su vida emocional se estrechó hasta reducirse a un solo canal, la experimentación con la sumisión ajena. Mientras tanto, los funcionarios aprendieron a leer sus silencios. Sabían que una pausa prolongada podía ser preludio de una orden terrible, que una sonrisa podía significar tanto favor como condena. Y como nadie se atrevía a pedir aclaraciones, cada ambigüedad se interpretaba en el sentido más extremo. Ese clima de incertidumbre paralizó cualquier iniciativa independiente. La gente dejó de actuar por convicción y empezó a actuar por anticipación al deseo del faraón. De esta forma, la voluntad individual desapareció en palacio. Todos eran reflejos deformados del centro, ecos de un solo hombre. El culto oficial se encargó de revestir esta dinámica de teología. Decían que el silencio del faraón era el silencio de los dioses, que sus pausas contenían mensajes secretos que solo los sabios podían descifrar. En realidad, eran vacíos que la corte llenaba con su propio temor. Esa mezcla de miedo y sacralidad transformó la psicología de la élite. Nadie sabía ya dónde terminaba la reverencia y comenzaba la cobardía. Y así, Egipto vivió décadas en un estado de hipnosis colectiva, donde la mirada del soberano era suficiente para inmovilizar a cientos. Los ecos de ese tiempo resuenan aún hoy en la memoria cultural. Historias sobre miradas que paralizan, sobre reyes que hacían callar a los pájaros, parecen fábulas, pero encierran una verdad psicológica. La tiranía no solo oprime cuerpos, oprime también la mente hasta que la propia sociedad aprende a callar. Lo más inquietante es que ese aprendizaje se hereda. Generaciones posteriores, incluso sin recordar los detalles, mantuvieron una reverencia instintiva al silencio en los templos, como si en cada pausa pudiese regresar el espectro de Pepi. Mientras los muros del palacio resplandecían con oro y alabastro, el tejido social de Egipto comenzaba a resquebrajarse. La longevidad del faraón, que en otro contexto habría sido celebrada como bendición, se convirtió en condena para la nación. 90 años de gobierno de un solo hombre equivalieron a 3 generaciones que nunca conocieron otro rostro en el trono. Esa continuidad, que debería haber garantizado estabilidad, en realidad sofocó cualquier renovación. Los nomarcas, gobernadores regionales, comenzaron a acumular poder en secreto, conscientes de que la corte central estaba más interesada en rituales privados que en el bienestar del país. Los archivos funerarios muestran un dato inquietante.
Aldeas enteras registraban menos nacimientos masculinos. No se trataba de una mutación biológica, sino de un vacío provocado por la extracción constante de jóvenes para servir a los designios del faraón. El resultado fue una pirámide demográfica deformada. Abundancia de ancianos y mujeres, escasez de hombres jóvenes. La sociedad perdió su equilibrio básico. Las fiestas agrícolas carecían de músicos. Los talleres de artesanos se quedaron sin aprendices. Los ejércitos provinciales sin reclutas. El país envejecía a marchas forzadas, como si hubiera perdido su propio futuro. Los templos también empezaron a distanciarse del centro. En Tebas, los sacerdotes de Amón desarrollaron un discurso que evitaba mencionar al faraón. Lo llamaban con rodeos, el trono lejano, el anciano de Menfis. En sus inscripciones, el protagonismo ya no era la figura real, sino la divinidad local. Era un signo claro de resistencia pasiva. Los templos se negaban a legitimar plenamente un poder que consideraban corrompido. En algunas regiones, incluso se difundió la idea de que los dioses habían retirado su favor a Menfis y que las verdaderas bendiciones fluían hacia el sur. El ejército, antaño orgullo del reino, se marchitó. Los jóvenes, reacios a servir en expediciones que en realidad escondían tareas de recolección, desertaban en masa. Algunos se convertían en bandidos en el desierto, otros se refugiaban en Nubia, donde encontraban refugio en aldeas que preferían acogerlos antes que devolverlos. La imagen de la milicia como protectora del país se desmoronó. Los oficiales que aún permanecían sabían que su función principal no era defender fronteras, sino satisfacer las demandas del trono. Y muchos, incapaces de soportar esa deshonra, abandonaron sus puestos. En las aldeas, la respuesta fue inventiva y trágica. Algunas familias comenzaron a inventar enfermedades colectivas, asegurando que una plaga atacaba solo a los varones jóvenes. Otras declaraban falsos funerales, escondiendo a sus hijos bajo suelos de barro mientras mostraban tumbas vacías. Hubo quienes recurrieron a marcas permanentes, cicatrices deliberadas, fracturas provocadas, con la esperanza de hacer a sus hijos indeseables para la corte. Pero estas medidas no siempre funcionaban. Incluso los deformados eran arrastrados, y su singularidad era reinterpretada como exotismo digno de atención real. La desesperación alcanzó un punto de quiebre en ciertas regiones. Se cuentan historias transmitidas oralmente en Nubia, de aldeas enteras que optaron por el suicidio colectivo antes que entregar a sus descendientes. Aunque los cronistas egipcios lo silencian, restos arqueológicos de sepulturas masivas coinciden con estos relatos. Ese acto extremo revela hasta qué punto la sociedad había perdido la esperanza. No se trataba ya de vivir o morir, sino de elegir cómo morir. Lo más devastador fue el efecto en la memoria cultural. Una generación creció sin hermanos, sin compañeros de juegos, sin modelos de juventud. El canto de las aldeas se volvió más grave, las danzas más lentas, los rituales más tristes. El vacío se transmitió como eco en las costumbres. Se evitaban ciertos nombres, se borraban canciones, se prohibían juegos. Lo que desapareció no fueron solo cuerpos, sino símbolos, y con ellos la alegría cotidiana. Así, Egipto, que había construido pirámides como declaración de eternidad, se encontró con una erosión invisible, la erosión de su propio pueblo. Un país puede sobrevivir a una guerra, a una sequía, incluso a una invasión, pero difícilmente sobrevive a la desaparición sistemática de su juventud. Bajo el reinado de Pepi II, Egipto no fue derrotado por enemigos externos. Fue corroído desde dentro, como si su corazón se hubiese ido vaciando gota a gota. La historia de Pepi II no puede entenderse en aislamiento. El patrón que encarna se refleja en otros momentos y lugares donde el poder absoluto se prolongó más allá de lo tolerable. Roma conoció a Tiberio, emperador que se retiró a Capri
y convirtió su villa en un escenario donde los cuerpos juveniles eran moldeados para su entretenimiento. Gilles de Rais, héroe de la Guerra de los 100 años junto a Juana de Arco, se transformó en símbolo del exceso nobiliario medieval cuando utilizó su castillo como laboratorio de atrocidades. La condesa Isabel Báthory, en la Hungría del siglo XVII, alimentó la leyenda de bañarse en sangre para preservar su juventud. Cada caso varía en detalles, pero todos repiten la misma ecuación: poder, pals impunidad, papulnos tiempo, ata monstruo. Lo que distingue a Pepi II no es el tipo de excesos, sino su escala y su institucionalización. Donde otros actuaban en secreto, él lo hizo bajo la fachada de lo sagrado. Donde otros duraron pocos años antes de caer, él reinó casi un siglo. La duración convirtió su obsesión personal en estructura de Estado. Los escribas lo registraban, los sacerdotes lo legitimaban, los gobernadores lo alimentaban. Era un sistema tan integrado que sobrevivía incluso cuando los individuos se resistían. El monstruo ya no era solo un hombre, era una maquinaria cultural que había aprendido a funcionar en automático. Esa maquinaria tuvo consecuencias geopolíticas. Los vecinos de Egipto, horrorizados, comenzaron a reconfigurar sus relaciones. Los nubios fortificaron sus fronteras. Los fenicios desviaron rutas marítimas. Los sumerios declararon impuro todo lo que proviniera del Nilo. El aislamiento fue tan severo que Egipto perdió acceso a materias primas esenciales: estaño para el bronce, madera de cedro para la construcción, incienso para los rituales. El resultado fue un colapso acumulativo. Sin comercio, sin jóvenes, sin legitimidad, el imperio antiguo se desmoronó. Pero más allá de la arqueología, lo inquietante es la resonancia moderna. Cambian los nombres y los escenarios, pero el patrón persiste. En el siglo XX vimos cómo regímenes totalitarios industrializaron la muerte en campos de concentración. Hoy, en pleno siglo XXI, surgen escándalos de redes de explotación protegidas por fortunas, fundaciones y sistemas judiciales complacientes. La diferencia es tecnológica, no esencial. En lugar de templos y papiros, hay islas privadas y contratos legales. En lugar de escribas, hay abogados y relaciones públicas. El mecanismo, sin embargo, es idéntico. La sociedad acepta lo inaceptable mientras se lo presente con la retórica adecuada. Pepi II nos enseña que el monstruo no nace, se fabrica. Se fabrica cuando un niño aprende que sus caprichos no tienen consecuencias. Se fabrica cuando los adultos, por miedo o conveniencia, lo confirman en cada gesto. Se fabrica cuando el poder se reviste de mito para ocultar su desnudez. Y se perpetúa cuando el sistema entero se organiza no para resistir, sino para servir. La repetición histórica nos advierte: allí donde el poder no encuentra límites, allí donde se normaliza el exceso, la sociedad comienza a cavar su propia tumba. Por eso, al mirar hacia atrás y ver a Pepi II junto a Tiberio, Gilles de Rais o Báthory, no contemplamos curiosidades macabras. Contemplamos espejos. Cada época inventa sus justificaciones: religión, nobleza, ciencia, política. Cada época produce sus cómplices: sacerdotes, cortesanos, funcionarios, banqueros. Y cada época, tarde o temprano, paga el precio en colapso, en desprestigio, en generaciones perdidas. Egipto lo pagó con el fin del imperio antiguo. Otros lo pagaron con guerras, con hogueras, con revoluciones. La pregunta es qué precio estamos dispuestos a pagar hoy si no reconocemos el eco de esos mismos patrones. En Saqqara, aún hoy, las piedras hablan. La pirámide de Pepi II se alza en ruinas, como si el tiempo mismo hubiera decidido vengarse. No es un monumento sólido como el de Keops, ni una obra de ingeniería como la de Djoser. Es un amasijo de bloques mal encajados, resquebrajados por su propia debilidad. Los constructores de la época lo sabían. Deliberadamente usaron materiales de inferior calidad, como si quisieran condenar al faraón a que su tumba se desplomara sobre sí misma.
fue la primera venganza histórica, no permitirle la eternidad. Tras su muerte, el país se fragmentó en cuestión de meses. Los nomarcas actuaron como reyes locales, los templos cerraron filas en torno a sus divinidades propias, y el ejército se evaporó. El llamado primer período intermedio comenzó no por invasión extranjera, sino por colapso interno. El vacío de poder fue tan grande que Egipto tardó siglos en recuperar la estabilidad, pero incluso entonces, el recuerdo del desastre quedó inscrito en la memoria cultural. Los escribas posteriores apenas mencionaron a Pepi II, o lo redujeron a un nombre sin historia. Era la manera de curar una herida, negándola. Sin embargo, las huellas son imposibles de borrar del todo. La demografía muestra generaciones incompletas, genealogías truncas, aldeas desaparecidas. Las canciones populares hablan de dulzura prohibida, de miel que trae desgracia. La tradición oral transmitió advertencias veladas. No te fíes del oro líquido, pues en él se esconde el veneno. Este eco cultural sobrevivió más que cualquier decreto real. La gente sencilla, que no tenía poder para enfrentarse al faraón, encontró en la memoria colectiva su forma de resistencia. Lo más revelador es cómo el colapso de Egipto encaja con una lección universal. Ningún poder puede durar cuando se alimenta de la propia sangre de su pueblo. No fueron los hicsos, ni los nubios, ni los libios quienes destruyeron al imperio antiguo. Fueron los mismos egipcios, agotados, envejecidos, privados de su juventud, los que lo dejaron caer. La ausencia de 50.000 hijos fue más devastadora que cualquier ejército invasor. Fue una conquista por vacío, una derrota provocada por el agujero demográfico y moral que dejó un reinado sin freno. Hoy, los turistas miran a lo lejos la pirámide cerrada al público y escuchan a los guías hablar de restauración pendiente. Pero la verdad es que ese monumento se mantiene clausurado, porque encierra una carga insoportable. No es solo un montón de piedras, es la evidencia de lo que ocurre cuando una civilización convierte a un hombre en Dios y le permite vivir demasiado tiempo como tal. La historia de Pepi II no es un relato remoto de un Egipto extraño. Es un recordatorio de que el poder ilimitado nunca muere del todo. Se esconde, muta, reaparece con nuevos rostros. La lección es amarga pero necesaria. Ningún imperio es eterno, y ninguna sociedad está a salvo de fabricar a su propio monstruo si olvida poner límites. Los huesos hallados en fosas comunes, los silencios en los registros, las canciones truncas, todos nos advierten que la eternidad no pertenece a los faraones, sino a las cicatrices que dejan. Pepi II creyó ser un dios inmortal. Terminó siendo el epitafio del imperio antiguo. Su pirámide, derrumbada, es el verdadero monumento a la fragilidad de todo poder sin freno.